Buenísimos, buenísimos, buenísimos días. Está saliendo un sol brillante, hermoso. Me encanta estar aquí, me encanta. Mi Cristo interior saluda y bendice a tu Cristo interior, tú que vas a conectarte hoy, mañana, cualquier día. Hoy es miércoles 4 de julio de 2018, el programa es el número 1752. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos escriben, cortico. Gracias por sus buenos deseos de bienestar y salud para conmigo. Gracias. Gracias. El cuerpo del dolor, ¿cómo se manifiesta? Haciendo dramas. Cuando tenemos personas a nuestro alrededor, especialmente el cónyuge o un familiar cercano, el cuerpo del dolor busca provocarlas para poder alimentarse del drama que seguramente sobrevirá. Sobrevendrá que estaré yo... Me traigo una mosca. No sé. A los cuerpos del dolor les encantan las relaciones íntimas y las familias porque es a través de ellas en donde obtienen su mayor alimento. ¿Cuántos hay que estiran trompa todo el día y fruncen el ceño todo el día, hombres y mujeres? Es difícil resistirse cuando otro cuerpo del dolor está decidido a provocar una reacción en nosotros. Conoce instintivamente nuestros puntos más vulnerables y si su primer intento no progresa, ensayará una y otra vez. Es emoción pura a la casa de más y más emociones. El cuerpo del dolor de la otra persona desea despertar el nuestro para que los dos puedan alimentarse mutuamente, es decir, peleen, discutan, se agredan. Muchas relaciones pasan por episodios violentos y destructivos montados por el cuerpo del dolor a intervalos periódicos. Un niño experimenta un sufrimiento casi insoportable cuando se ve obligado a presenciar la violencia emocional de los cuerpos del dolor de sus padres, es decir, las discusiones, las agresiones, a veces violentas. Ese es el destino de millones de niños del mundo entero, la pesadilla de vivir en esa casa. También es una de las formas de transmitir al cuerpo del dolor de generación en generación. Después de cada episodio, los padres se reconcilian y hay un intervalo de paz relativa en la medida en que sus egos lo permitan. 1 hora, 2 horas, un día, una semana. El consumo excesivo de alcohol suele activar el cuerpo del dolor, especialmente en los hombres. En estado de ebriedad, la persona sufre un cambio completo de personalidad cuando el cuerpo del dolor asume el control, especialmente cuando se llega a la casa en la madrugada y después de visitar ciertas personas. Una persona profundamente inconsciente cuyo cuerpo del dolor se reabastece periódicamente a través de la violencia física suele dirigir esa violencia contra su cónyuge o sus hijos y en general contra sus seres más queridos. Cuando recupera la sobriedad, su arrepentimiento es grande y auténtico y promete seriamente no volver a cometer esos actos de violencia. Sin embargo, la persona que habla y promete no es la entidad agresora, de tal manera que seguro que vuelve a caer en ese comportamiento una y otra vez, a menos que reconozca en su interior el cuerpo del dolor que vive en su interior, opte por estar presente y logre dejar de identificarse con ese cuerpo. En algunos casos es posible hacerlo con la ayuda de asesoría profesional. La mayoría de los cuerpos del dolor buscan infligir sufrimiento y ser a la vez víctimas de él, pero algunos son principalmente victimarios o víctimas. En cualquiera de los deseos se alimenta de la violencia, sea esta física o emocional. De pronto parecen apagados como si no existieran, como si nunca habían estado, pero surgen súbitamente. Algunas parejas que creen estar enamoradas en realidad se sienten atraídas porque sus respectivos cuerpos del dolor se complementan. Algunas veces los papeles de la víctima y victimario quedan claramente asignados
Desde el primer encuentro, algunos matrimonios, en lugar de vivir en el cielo, se hacen en el infierno. Quien haya tenido un gato sabe que incluso mientras duerme el gato parece saber lo que sucede a su alrededor, porque al más mínimo ruido dirige sus orejas hacia el lugar de donde vino y abre ligeramente los ojos. Los cuerpos del dolor son iguales. En un determinado nivel continúan despiertos, listos a entrar en acción cuando se les presente el motivo apropiado. Puede ser verdaderamente desconcertante reconocer al cabo de poco tiempo que vivir juntos o después de la luna de miel que en un buen día nuestro cónyuge experimente un cambio radical de personalidad. Usa un tono de voz duro o estridente para acusarnos o a culparnos, o nos grita probablemente a causa de un asunto relativo trivial, o se retrae por completo. Cuando nos hablan, no es la voz de nuestro cónyuge o de nuestra pareja, sino el cuerpo del dolor que habla a través de ellos. Lo que dicen no es más que la versión distorsionada de la realidad del dolor. Una realidad completamente distorsionada por el miedo, la hostilidad, la ira, el deseo de infligir y recibir más. En esos momentos nos preguntamos si ese es el verdadero rostro de nuestra pareja, el cual no hemos visto antes, y si cometimos un grave error al elegir esa pareja. Claro está que no es el verdadero rostro, sino el cuerpo del dolor que ha tomado posesión de ella transitoriamente. Algunas personas cargan cuerpos de dolor densos, que nunca están completamente latentes. Pueden sonreír y convertirse educadamente, pero no hace falta tener poderes psíquicos para sentir el nudo de infelicidad que bulle bajo la superficie. Su actividad hace que las cosas más nimias se salgan de toda proporción, porque tratan de arrastrar a otros hacia su drama, haciéndolos reaccionar. Algunas de estas personas viven en batallas prolongadas y finalmente inútiles, o en litigios contra empresas o personas. Sin conocer el dolor que lleva adentro, proyectan el dolor sobre las situaciones y los sucesos a través de su reacción. Puesto que no tienen conciencia alguna de lo que son, no distinguen entre un suceso y su reacción frente al mismo. Algunos a veces, las personas que poseen sus cuerpos tan densos se convierten en activistas a favor de alguna causa. Se meten a la política, por ejemplo. La causa puede ser loable y es probable que al comienzo logren sus objetivos. Sin embargo, la energía negativa que rodea lo que dicen y hacen, junto con su necesidad inconsciente de tener enemigos y conflictos, tiende a generar oposición creciente contra su causa. ¿Por qué las películas violentas atraen a tanto público? Hay una industria enorme, parte de la cual se sostiene gracias a la adicción de los seres humanos a la infelicidad. Las películas de terror y de horror siempre están llenas de personas. Casi todas las mujeres participan del cuerpo femenino del dolor colectivo, el cual tiende a activarse especialmente antes de la menstruación. En ese momento muchas mujeres se sienten invadidas de emociones negativas. Esos 3 o 4 días, sobre todo el primero, la supresión del principio femenino, especialmente durante los últimos 2000 años, le ha dejado el espacio al ego para imponer su supremacía en la psique colectiva de la humanidad. Aunque es obvio que también las mujeres tienen ego, este encuentra terreno más fértil para echar raíces en la forma masculina en lugar de la femenina. Esto se debe a que las mujeres se identifican menos con la mente que los hombres. Permanecen en mayor contacto con el cuerpo interior y la inteligencia del organismo, donde se originan las facultades de la intuición. La forma femenina está menos rígidamente encapsulada que la masculina, es más abierta y más sensible a otras formas de vida y está en mayor sintonía con el mundo natural. Si no se hubiera destruido el equilibrio entre la energía masculina y el plan de nuestro planeta, el crecimiento del ego se habría visto obstaculizado en gran medida. Nadie conoce las cifras exactas porque no hay riesgo de la época,
registro de la época, pero parece que durante un periodo de 500 años el Tribunal de la Santa Inquisición torturó y asesinó entre 3 y 5 millones de mujeres. Esta institución fue fundada por la Iglesia Católica para suprimir la herejía. De entre 3 y 5 millones de mujeres fueron pasadas a la pira, o a uno más peor, al empalamiento, amarrada con las manos arriba, las piernas levantadas y la bajada sobre una estaca que tenía una punta afilada, e iban dejándola bajar lentamente. El palo entraba por el ano, por la vagina, por la entrepierna, iba bajando por el peso de la persona hasta que moría. No hay duda de que ese período se nos presenta como uno de los capítulos más sombríos de toda la historia de la humanidad. Bastaba que una mujer mostrara amor por los animales, caminara sola por los campos o los bosques, o recogiera hierbas medicinales para que se le tildara de bruja, y después de la tortura sería quemada en la hoguera. La feminidad sagrada fue declarada demoníaco y prácticamente desapareció de la experiencia humana. También otras culturas y religiones como el judaísmo, el islamismo y hasta el budismo suprimieron la dimensión femenina, aunque de manera menos violenta. La situación de la mujer se redujo a ser el vehículo para traer hijos al mundo y ser propiedad del hombre. El hombre los hombres que se negaron al aspecto femenino, incluso en su interior, pasaron a dirigir el mundo, un mundo totalmente desequilibrado. ¿Quién tuvo la culpa de ese miedo por lo femenino, que pudiese describirse solamente como una paranoia colectiva? ¿Qué fue lo que hizo que los hombres se sintieran amenazados por las mujeres? El ego, que evolucionaba en su interior, sabía que solamente a través de la fuerza masculina podría controlar totalmente nuestro planeta, y que para hacerlo debía inutilizar la fuerza femenina. Pero las cosas están cambiando rápidamente. Muchas personas comienzan a tomar conciencia y el ego comienza a perder su dominio sobre la mente humana. Puesto que el ego nunca se arraigó profundamente en las mujeres, está perdiendo su ascendiente sobre ellas con mayor rapidez que en los hombres. Pidan las memorias. ¿Qué quiere decir pedir las memorias? Me envían un correo y me dicen: yo quiero la parte escrita, lo que usted lee, lo quiero tener a vuelta de correo. carlosbarrera@une.net.co. Me manda las memorias del programa, por ejemplo, el programa de hoy, el título, el drama y el cuerpo del dolor, de hoy 4 de julio, y yo se los mando. Que el espíritu, cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Si hoy tienes un momento de rabia, de desilusión, de tristeza, de miedo, si hoy tienes celos, invoca al espíritu de sabiduría, pídele que descienda sobre ti y te ilumine, y tú cuéntale, y si algo hayas en tu corazón mal puesto con alguien, perdona a ese alguien, ámalo, agradece, olvida. Y si es contigo, perdónate, ámate, agradece y duérmete. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría, el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Y no se les olvide reír. Hoy, en cualquier momento, no pierdan una ocasión de reír por nada del mundo. Hasta mañana.